Hola Hola chiquillos, chiquillos, lo hemos extrañado mucho. ¿Cómo están? esperamos que estén bien, que el tiempo bueno, no lo sé si se han podido acostumbrar, pero que esté siendo más fácil llevar los días en casa y que Dios les esté bendiciendo y cumpliendo el propósito que Él tenía pensado para este tiempo para cada uno de nosotros. Y ahora les dejamos con la clase. Bueno, comenzamos esta semana queriendo recordar lo que habíamos hablado en las anteriores lecciones con relación a lo que estamos viviendo en este tiempo en casa. Retomamos las preguntas que nos habíamos hecho o algunas de ellas, en particular la que decía así: ¿qué estoy haciendo yo? ¿Y estoy viviendo como Él quiere? Esta pregunta nos lleva a pensar en el arrepentimiento, ya que el arrepentimiento es lo que nos hace volver, cambiar la dirección en la que íbamos para tomar la dirección hacia el Señor o lo que Él quiere en cada momento para nuestras vidas. El arrepentimiento no es solamente una vez en la vida cuando conocemos al Señor, sino que es algo constante en la vida de un cristiano, porque siempre el Señor nos está mostrando dónde cambiar, qué corregir. Dios quiere que vivamos teniendo una relación personal, cercana, continua y profunda con Él, avanzando en crecimiento constante y que disfrutemos de su presencia, de su compañía, en esa búsqueda constante y en consecuencia de todo esto influenciar, contagiar a los otros con lo que el Señor pone en nuestra vida. Aunque nosotros somos sus hijos, a veces no nos parecemos a nuestro Padre, sobre todo en estos días de encierro que podemos tener distintos problemas. Entonces es allí cuando debemos depender del Señor y pedirle al Señor que trabaje en nosotros. que nos transforme, que transforme nuestros pensamientos, para que sea transformado todo nuestro ser. Cuando esto no sucede, sentimos frustración, porque vemos que quizás tenemos algunas cosas que no quisiéramos tener en nuestra vida. En estos días de cuarentena se ha ocupado mucho el computador y es una bendición todo lo que podemos hacer con él. Por ejemplo, estudiar, escribir, tener clases online, escuchar música, ver videos, ver películas, conectarnos con amigos, con familia. También podemos conectarnos con nuestros hermanos de la iglesia y ahora mismo nosotros estamos usándolo para la clase. Pero ¿qué ocurre cuando el computador no funciona bien? Por ejemplo, se le mete un virus o tiene algún programa defectuoso. Esto nos ocasiona molestias. No nos gusta que no funcione como queremos, que no podamos conectarnos o que vaya lento. Diferentes cosas que le suceden. Comparándolo con nuestra vida, nosotros mismos debemos estar siempre delante del Señor, buscándole para mantenernos constantemente transformados, moldeados, corregidos. Como a hijos, Él nos quiere enseñar. Él comenzó el trabajo en nosotros, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Teniendo esto en mente, vamos a ver la historia de Samuel, que está en 1 de Samuel 3, del 1 al 10. Antes, un poquito de contexto, aunque sería bueno que cada uno de nosotros pudiera investigar más en casa. Samuel era un jovencito. El tiempo en el que él vivió había mucha confusión y oscuridad espiritual. De alguna manera se parece a lo que estamos viviendo. Hoy estamos en confusión e incertidumbre en diferentes áreas, como por ejemplo la económica, educación, salud, etc. Él era muy joven. Dios siempre ocupa a quien Él quiere, sin importar su edad o cualquier otra condición. Pero no estaba con su familia, vivía con Elí, que era un sacerdote, y con los hijos de Elí, que eran un mal ejemplo para él. Y a pesar de eso, él no se dejó influenciar por ese tiempo ni por las personas que estaban sobre él, que eran los que le enseñaban, sino que se mantuvo fiel a su llamado y Dios le habló, como veremos ahora. En 1 de Samuel 3:1 dice: Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío,
yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Podemos ver aquí a un joven Samuel que se mantuvo obediente. Trabajó con buena disposición, ministraba al Señor. Y se quedó en la casa del Señor. Cuando escuchó que lo llamaban, estuvo dispuesto. No se hizo el dormido, como a veces nosotros quizás podemos hacer. Cuando nos llaman, nos quedamos un ratito más en la cama, o cuando nos llaman, no escuchamos porque es difícil a veces despertar. Pero se levantó. A algunos nos cuesta despertarnos. Él no solamente se levantó, corrió y dijo, heme aquí, como decir, escuché y vine corriendo. ¿Para qué me llamaste? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Cada vez que escuchó, él se levantó. Eso habla de la insistencia de su corazón. Tenía buena voluntad, perseverancia, no se cansó, no quiso volver a dormirse, estaba dispuesto a que cada vez que escuchara que era llamado, iría sin cansarse. En el versículo 7 dice que Samuel no conocía aún al Señor, aunque vemos que le servía. Es por esto que el Señor le llama varias veces, hasta que sabe que es Dios y responde a su llamado. Dios también a nosotros nos llama, y también a veces oímos su voz y no somos rápidos en obedecerle. Ahora Él también nos está llamando a volvernos a Él o a seguir buscándole. Todo el mundo está suspendido o quizás reiniciándose, como los computadores. En este tiempo que el Señor nos da, podemos oír su llamado y conocerle más. No dejemos pasar su voz, levantémonos y estemos dispuestos a ponernos en sus manos, como Samuel en el versículo 19, donde dice que, y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ahora, volviendo a la comparación que hemos hecho con los computadores, necesitamos urgentemente que Dios nos actualice, nos reformatee, nos limpie, nos haga más eficaces, más eficientes, aumente nuestro RAM, etc. Todo esto el Señor es quien lo hace a través del Espíritu Santo. Por eso busquemos estar con Él como con un amigo. Pidámosle que nos enseñe a disfrutar su presencia, que podamos sentirle cuando nos visite, como Samuel en el versículo 10, donde dice, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Ahora pongamos nuestros nombres, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, por ejemplo, Renato, Renato. Entonces digamos, habla, porque tu siervo oye. Y así cada uno de nosotros puede entender que el Señor le está llamando. Samuel entendió que era el llamado del Señor, y con un corazón dispuesto, escuchó al Señor y fue tenido por fiel, como lo dice el versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era el profeta de Jehová. Que Dios pueda hablarles a sus vidas. Le dejamos de tarea que pueda memorizar 1 Samuel 3:10. Y cambiemos el nombre de Samuel por nuestro nombre, y cada uno de nosotros puede decir, al igual que Samuel, habla, porque tu siervo oye. Chao, Dios bendiga su semana, que estén bien. Que esté muy bien.